Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 29. Este capítulo 29 tiene 11 versículos. Está respondiendo a una de las cuestiones, ¿verdad?, bastante complicada por la que está pasando David. Añade coñas en Dúcuri, allá Lecuri, allá estudiamos hoy en el capítulo 27 que había dificultades y muy serias, y David toma una determinación al final. Oñe determinada y bueno, entonces con anda cañero con algo, dajaino, tengo que pasar las filas filisteas. Ajá, te mantén de acuerdo. Porque bendiga tu mujer. Aquí, con esa bipolaridad ya es bella del rey Saúl, diga tu mujer, ya mantener con vida. Porque es peligroso, vea. Oye, pues nada, él ahí ponen va, oye, pues nada, lleva ñandere ya ahí. Por lo tanto, hay que pensar, hay que ver cómo nosotros podemos entonces actuar. Mira que también con él decíamos en ese capítulo 27 que hay todo un grupo de personas. ¿Se acuerdan que David está acompañado con 600 hombres, verdad? De su ejército. A ver, de ella calcular, cada uno la familia llega, cada uno la oreco llega y me empujan, ¿verdad? Entonces hay gran responsabilidad. Vengo junto al rey filisteo y le pide un lugar que le reciba. Aquí no tiene problema. Incluso le dice, yo ahora voy a venir aquí a la ciudad real. Imagínense. Eso le ofrece. Entonces yo le decía, pero ustedes saben que encerrarse en un lugar, y justamente si David lleva a su gente 600 más otros 600, lo que sea de su familia, más otros, no sé, alguno que tiene hijos, hemos dicho que uno o dos hijos tenga. Entonces, ya Juan debe tener 3 millones, 4 millones de personas, ¿verdad? Así como te bueno. Vengo, perdón, entre 5.000 personas por ahí, o sea, pues son 600 hombres, 600 hombres. Entonces, todo esto hace que la cuestión se vuelva cada vez más difícil. A David yo no, llenamos, anda pues estamos, ay, bebé, no puedo tomar ahí, lleva. Por no que yo ahora, etcétera, en ese lugar, movega tu aquí con mi pueblo. Y así dice que le designa una de estas, o lugares, mejor dicho, donde él tendrá que ir a organizarte. Ahí él tendrá que ir a vivir con su pueblo, ¿verdad? Con su pueblo y con su gente.
David y sus hombres vinieron junto a Aquís después de tomar esa decisión en Gat, cada cual con su familia. David llevó a sus 2 esposos, a Ahinoam de Israel, Abigail, el poder entonces de hacer presente la misma acción de Dios. ¿Pero dónde? Y dentro de esa comunidad. Entonces, es David el que toma aquí la iniciativa. Es David entonces el que se está moviendo y dice, bueno, yo tendré que irme. Saúl me eliminará cuando menos yo lo piense. Ajá, iba a estar de situación. Y bueno, y así continúa. David y sus hombres vivieron junto a Aquís en Gad, cada cual con su familia. David llevó a sus 2 esposas, a Ahinoam de Jezreel y Abigail del Carmelo. La viuda de David, la viuda de Nabal, que era entonces también, ¿verdad?, la esposa después, porque la había tomado David. Y cuando avisaron a Saúl que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. Apegó el objetivo. Bueno, así entonces nos encontramos allí en Gad, nos encontramos aquí en el lugar donde se le asigna también. Y así el rey Aquís le deja libre y le deja una cancha bastante interesante para que David también se mueva, ¿verdad? Y bueno, y ahora nos encontramos en este capítulo 29 en que viene y le dice a Aquís que, bueno, primero es el mismo Aquís el que viene y le dice a David, los príncipes no te quieren, vete, te oyen de hogar, te oyen a meter en huevín. Ay, eso sí que le duele mucho a David. Pero en fin, tiene que obedecer porque sabemos que no era lo más conveniente. Ni ante ahorita, pese ya actuar, porque no era conveniente en ese momento, ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en el día de hoy y nos acompaña el profeta Nahum, capítulo 2 del 1 al 3 y luego capítulo 3 del 1 al 3 y del 6 al 7. Miren sobre las montañas los pasos del que trae la buena nueva, del que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque el hombre siniestro no pasará más por ti. Ha sido exterminado por completo. Sí, el Señor ha restaurado la viña de Jacob y la viña de Israel. Los salteadores las habían saqueado y habían destruido sus sarmientos. Un destructor te ataca de frente, monta guardia en la fortaleza, vigila los excesos, cíñete el cinturón, concentra todas tus fuerzas. Bueno, queridos amigos, Nahum aquí está haciendo un bovivaina. ¿Por qué? Y porque Nínive fue destruida, el imperio asirio, uno de los imperios más sanguinarios dentro de la historia de la humanidad. Son los que inventaron, por ejemplo, la crucifixión en el año 800 a.C., ¿entienden? Los romanos después lo perfeccionaron, ¿verdad? Bueno, pero aquí entonces Nahum se siente liberado y por eso nos cuenta esta historia. La primera parte, y te está diciendo, dale, exulta de gozo, miren sobre las montañas los pasos que trae la buena noticia. ¿Qué es lo que hay que proclamar? Se proclama la paz y la alegría. ¿Por qué? Y porque Asiria entonces ha sucumbido, ha sido derrotada. Históricamente sabemos que Babilonia, ¿verdad?,
destruyó a Nínive, a Siria. Estamos ya en el 615, ¿verdad? Entonces, cuando Babilonia asume este nuevo gobierno, comienza el imperio babilonio. Pero, queridos amigos, aquí entonces vuelve a darnos a entender que la fuerza y el poder del hombre, cuando confiamos simplemente en las armas, confiamos simplemente en el poder del hombre, siempre sucumbe, siempre va a la derrota. Y le está llamando a Israel y le dice: grita y exulta de gozo, Israel, porque el Señor siempre tiene un camino para llegar y para que vivas tu propia libertad. Así es que nosotros también, queridos hermanos, pero para eso tenemos que buscar nuestros valores. Sino que tenemos que movernos. Vencer o morir. Hacer que todo lo negativo, todo lo malo desaparezca de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra nación. Seamos verdaderos vencedores con el Señor. Y que el Señor Jesús descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Pero te pasa algo ese día? De los Juegos Olímpicos de París directamente hasta el Vaticano. Primer oro en la historia para Guatemala y récord en su disciplina, el tiro al plato. Adriana Ruano lo tuvo claro, su primera parada tenía que ser Roma y uno de los primeros en ver esa merecida medalla, el Papa Francisco. Le enseñé la medalla, ¿verdad? Le conté que fue la medalla para Guatemala y que me la bendijera. Pues el Papa la agarró y yo le llevé también un pin de la delegación de Guatemala que fue el que tuvimos ahorita en los Juegos Olímpicos. Pero si de alguien se acordaba Adriana en ese preciso momento, era de su padre. Falleció un mes antes de que participase en sus primeras Olimpiadas, las de Tokio. Lo sigue teniendo muy presente en cada uno de sus triunfos. Esa medalla de oro es para él. Todo este tiempo, esta semana, ¿verdad? Me he puesto a pensar qué diría mi papá, cómo estaría. Me lo imaginaba ahí en la audiencia también, ¿verdad? Porque mi papá era muy entregado a Dios. Ay, sí, la verdad es que he pensado muchísimo en él, como que me lo imagino aquí con nosotros, ¿verdad? Como familia unida y no sé, él es al que ha tenido más presente en él. Pero su deporte nunca fue el tiro al plato. Adriana se dedicaba a la gimnasia. Un revés en su vida hizo que todo cambiase. Caerse y levantarse es algo para lo que uno nunca está entrenado. Yo practiqué 14 años gimnasia, mi sueño siempre fue ir a unos Juegos Olímpicos en este deporte y bueno, ahí sí que a los 16 años, en el 2011, me detectan una lesión en la columna que venía desde muchos años antes y bueno, ahí sí que pasé un año de recuperación utilizando un corsé y después de ese año pues ya el médico fue claro y me dijo, mira, regresar a la gimnasia no es opción. Ahora la medallista de tiro al plato volverá a Guatemala, aunque ya tiene puesta la vista en los siguientes Juegos. No todo el mundo puede decir que regresa a su país, con un oro olímpico bajo el brazo. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón.
destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia y nace de mi corazón. A ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 29. David que deja a los filisteos. David primero le replica a Aquís: pero ¿qué he hecho que encontraste en tu siervo desde el día en que me presenté a ti hasta hoy, para no dejarme ir a luchar contra los enemigos de mi servidor el rey? Bueno, así es que, queridos amigos, nosotros podemos encontrar un relato en donde muestra las dos posibilidades, pero también muestra la paciencia, la bondad o la misericordia de David. ¿Qué encontraste en tu siervo desde el día en que me presenté a ti hasta hoy, para no dejarme ir a luchar contra los enemigos? Entonces, Ahimán, el de David, fue quien dio a Dios. David, a él es el que le está dando. Aquí le respondió a David: yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios. Pero los jefes filisteos no quieren que vayas a combatir con ellos. Así que mañana levántense temprano, tú y los hijos de tu señor que vinieron contigo a despuntar el alba, se marchan.
David y sus hombres madrugaron, salieron de mañana de vuelta para al país filisteo. Los filisteos, por su parte, subieron a Jezreel. Bueno, así va a terminar esta narración, sobre todo del 8 hasta el 11. Es muy interesante aquí que replique, pero ¿qué has hecho? O mejor dicho, David le responde aquí, ¿qué he hecho yo? ¿Qué encontraste en tu siervo del día en que me presenté a ti hasta hoy para no dejarme ir al lugar contra los enemigos de mi siervo? Y bueno, aquí entonces, para no dejarme a ir a luchar contra los enemigos de mi siervo. Ya es Oseoín, como para poner, decíamos nosotros, el famoso shalom, la paz. Entonces aquí, en este momento, se necesita. Y bueno, aquí le responde a David, yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios, pero los jefes filisteos no quieren que vaya el que combate con ellos. ¿Por qué? Porque el que combate está en ese momento con todo lo que significa la lucha, con todo lo que significa también el nerviosismo. Imagínense, cuerpo a cuerpo. Ya calculáis, pero esa es la realidad. Esa es la realidad en ese tiempo sobre todo. Pero aquí no se refiere simplemente porque está peleando y porque tiene toda la fuerza y porque es el rey o lo que sea, no. Avego petí prefiguración modelo llevo ella caña de oye ñandeina va ella va la ñande ya cu va la ñande ya poyepi. Así la presencia sanadora en realidad, o la presencia aquí de David que está allí en ese momento, está presente porque él parece que se siente defraudado, está presente, mirando, etc. Pero al dejar, miren qué interesante también esto, al dejar de ser un perseguidor y ahora ir para la guerra, lo que sea, porque son los príncipes, entonces de los filisteos, quienes de cierta manera también le están salvando, ¿verdad? Aquí. ¿Y por qué? Y porque va a tener todos los elementos necesarios después para llegar hasta ese lugar. Entonces, esto es lo que continuamente se insiste y esto es lo que continuamente nosotros estamos notando en este programa. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos.
silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Yandinchárañe e Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Hoy, queridos amigos, queremos subrayar este versículo 9. Aquí respondió David: yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios, pero los jefes filisteos no quieren que vayas al combate con ellos. Vamos a mirar un poco esta definición que él mismo aquí le está haciendo a David. Aquí respondió David: yo sé que tú eres tan confiable como un enviado, ¿verdad?, de Dios, le está diciendo. Tú eres un enviado de Dios, David.
qué interesante. Yo sé que eres tan confiable. Imagínense cómo le está llamando aquí al mismo David, tan confiable. Y por los combatientes de allá, de esa parte, los combatientes son bastante peligrosos, ¿verdad? Según los príncipes, por lo menos los filisteos. ¿Por qué? Y porque estando, decían aquí los príncipes de los filisteos, en guerra y viendo alguna situación desfavorable para Israel, y esa es una lucha intestina lo que va a pasar. Entonces, mejor nomás Aquís, rey de los filisteos, hemos llegado a Neopetañante de ya potañante la ñañona y no está con Nañico te viene ese. ¿Qué encontraste, verdad, en tu siervo del día en que me mataste, que me presentaste hasta hoy? Para no dejarme ir a luchar contra los enemigos de mi señor el rey. Aquí respondió David: yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios. Esa es la calificación que le da Aquís, un enviado de Dios. Eres tan confiable. Podemos confiar totalmente y absolutamente. Pero los jefes filisteos no quieren que se haga de cierta manera, los fieles filisteos, venir. Y eso sí, si es que no quiere dejarles esa posibilidad a David, sobre todo con sus hombres, entonces ¿qué le queda? Y bueno, primero ya dijimos, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué encontraste en mí? Esa es la primera pregunta. Esto ya es lo primero que él se está cuestionando. Así que mañana levántate temprano tú y tus súbditos de tu Señor que vinieron antes. Vinieron antes. Y prepará ya es donde más. Entonces todo mi otro lleva personas que quieren y no tienen ningún obstáculo, sino que seguirían tranquilamente. Así que mañana levántate temprano, tú y los súbditos de tu casa, de tu Señor, que vinieron conmigo. Y al despuntar el alba se marchita. Al despuntar el alba se marchita. Bueno, todos estos elementos son para nosotros muy alentadores, digamos. ¿Pero por qué? Y porque ahora estos le dicen, bueno, levántate, le dicen, levántate. Sino que levántate, fortalécete para hacer entonces ese camino que nos estamos proponiendo, ese camino que es de Dios. Así que mañana levántate temprano, tú y tus súbditos, de tu furor, que viniste con malicia, viniste aquí entonces ustedes conmigo, y al despuntar el alba se marchan. Cuando por fin entonces y Catutapeo, pero se van a ir con esa pureza, se van a ir con esa fuerza, ¿verdad?, que están recibiendo aquí de parte del Señor. David y sus hombres, por eso termina así, madrugaron y salieron de mañana de vuelta al país filisteo. Los filisteos, por su parte, subieron a Jezreel. Así va a terminar este capítulo 29. Son 11 simples versículos. Pero, como el título nos decía, David deja a los filisteos. Casi hay como una presión por el hecho de que David se une a los filisteos. Por otra parte, cuando aquí le está presionando y le dice, bueno, o está con nosotros ya 1 o 2 años, entonces yo pijame ahora en día, yo repito mi hijo, vamos a ir en guerra contra Israel. Parece que en ese momento no piensan lo que podría ser una consecuencia así, ¿verdad? Sin embargo, al final, ya cuando está por terminar la situación, ¿verdad?, y puede causar algo difícil, entonces le dice directamente, no, ya te pones, va para la ñande ya pues, vamos a rezar bien, vamos a entender bien, y entonces ciertamente vamos a poder dar ese paso
importante también. David y sus hombres madrugaron y salieron de mañana de vuelta al país. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como si los estuviera esperando desde hacía mucho tiempo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz le dijo a su hermana Rose: ven, hagámoslo por nuestro pueblo. La tomó de la mano y mansamente se dejó sacar del convento carmelita de Esch en Holanda, a empellones, patadas y golpes de culata, por los esbirros nazis de la Gestapo y las SS, y en un hacinado furgón fue conducida al campo de concentración de Amersfoort, el 2 de agosto de 1942. 2 días más tarde, la trasladaron al campamento de Westerbork y allí se convirtió en el ángel de la guarda de los más nerviosos, de los enfermos, de los niños que gemían de dolor o de hambre, y con una beatífica sonrisa calmaba a todos. Pero su esfuerzo fue vano porque el 7 de agosto la embutieron en un convoy en el que más de 1000 judíos, como si fueran reses para el matadero, fueron llevados al campo de concentración de Auschwitz. A pesar de que compartía su vagón con más de 100 personas, empaquetadas cual cigarrillos, Santa Teresa Benedicta de la Cruz se las arregló para asistir a muchos niños y ancianos que agonizaban asfixiados. En muchos casos, servía de apoyo a los que se desmayaban. Y aunque desplazarse de un extremo a otro era una epopeya, siempre estaba al lado del que la necesitara. 2 días después, el 9 de agosto, al llegar a su destino, aún tuvo arrestos para ayudar a descender de esa mazmorra rodante a los más débiles, y luego, con una dicha inexplicable, encabezó la fila de los condenados a muerte. Edith Stein, nacida el 12 de octubre de 1891 en Breslau, Alemania, quedó huérfana de padre antes de cumplir los 2 años, y su madre se esmeró para formarla de acuerdo con la ley mosaica, pero su naturaleza inquisitiva nunca quedaba satisfecha con las respuestas espirituales que su religión le daba, y por eso decidió en 1911 estudiar historia y filosofía en la Universidad de Breslau. 2 años después se incorporó a la Universidad de Göttingen, atraída por las teorías y la fama del eminente filósofo Edmund Husserl, quien, impresionado por su inteligencia y capacidad dialéctica, la hizo su asistente. Pero al estallar la Primera Guerra Mundial, Edith Stein se enroló como enfermera voluntaria y sirvió en un hospital militar en el que se destacó por la abnegación con la que atendía a los soldados enfermos, labor que le fue premiada con la Medalla al Valor. Al terminar su voluntariado, Edith Stein volvió a clases y en 1917, con una tesis calificada como summa cum laude, la más alta distinción universitaria, y llamada Sobre el problema de la empatía, recibió el doctorado en filosofía, pero ni siquiera tal distinción aclaró sus dudas. Su camino hacia la verdad solo se despejó cuando acudió a consolar a la viuda de un colega suyo, y le causó una profunda impresión el hecho de que esta mujer católica, ante la pérdida irreparable de su esposo, resumara una paz inefable que, según decía, solamente podía proporcionarle Jesús crucificado. Y con esta aseveración se despertó la curiosidad de Edith Stein, que quiso saber más, y entonces su amiga puso en sus manos la biografía de Santa Teresa de Jesús, libro que se devoró con fruición, y al concluir su lectura exclamó: esta es la verdad. A los pocos meses, el 1 de enero de 1922,
después de realizar su catecumenado. Fue bautizada. Tras su conversión quiso abrazar la vida religiosa, pero su director espiritual la hizo desistir arguyendo que era más útil en el ejercicio de la docencia y entonces fue nombrada profesora de Historia y Filosofía en el Instituto y Seminario para Maestros del Convento Dominico de la Magdalena de Espira. Además, recibió el encargo de dictar conferencias en todo el país y combinaba estas actividades plasmando sus reflexiones en escritos como Formación y Vocación de la Mujer, la oración de la Iglesia, el misterio de la Navidad, y de sus profundos estudios sobre la obra de Santo Tomás de Aquino surgieron Potencia y Acción y su obra más monumental, El Ser Finito y el Ser Eterno. En 1931 dejó su cargo de profesora y aceptó cátedra en la Universidad de Münster, pero una vez instalado en el poder Hitler en 1933, ordenó que los maestros judíos fueran expulsados y entonces Edith Stein entendió que su hora ya había llegado y con el permiso de su director espiritual ingresó al convento carmelita de Colonia. A principios de 1934, luego de realizar su noviciado, vistió el hábito carmelita, adoptó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz y por fin pudo dedicarse a la oración, la meditación, el ayuno, el silencio, y era ejemplo de fervor. Eso sí, sin abandonar su pluma. Pero al agudizarse la persecución contra los judíos, después de la cruenta masacre de la Noche de los Cristales Rotos, sus superioras consideraron que ella y su hermana Rose, que también profesaba en este monasterio, pero como hermana lega, corrían peligro, y optaron por trasladarlas al convento de Esch, en Holanda, al que llegaron el 31 de diciembre de 1938. E inmediatamente Santa Teresa Benedicta de la Cruz emprendió la redacción de La Ciencia de la Cruz, un conmovedor texto basado en la vida y ejemplo de San Juan de la Cruz. Aunque después de la invasión alemana a Holanda intentaron transferirla a Suiza, el tiempo no alcanzó, porque el 2 de agosto de 1942, la Gestapo y las SS, que tenían suficiente información sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz, irrumpieron en el monasterio, la sacaron a rastras con su hermana y la enviaron al campo de concentración de Auschwitz, en donde el 9 de agosto, encabezando el desfile de los condenados a muerte, Santa Teresa Benedicta de la Cruz entró a las cámaras de gas, alabando a Dios y entonando Salve, oh cruz, mi única esperanza. Fue canonizada y declarada mártir en 1998 por el Papa San Juan Pablo II. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Teresa Benedicta de la Cruz que nos ayude a reconocer la verdad que descansa en la cruz. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré,
con tu gran ternura me acoges. Un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges. Un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor En tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. Queridos amigos, estamos con Yandy Charañe en Antiguo Testamento, reflexionando el libro de Samuel, capítulo 29. Estamos nosotros ahora mirando un poco estos versículos. Aquí respondió David: yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios, pero los jefes filisteos no quieren que vayas al combate con ellos. Bueno, ese es el versículo 19 que hoy subrayamos. Es la frase de Aquís. Responde a David. David viene, se presenta y dice, bueno, a ver, se da la sea la pecha de buena entender. ¿Será que David se quería congraciar? Puede ser, y por eso es que dice, wow, ¿qué es lo que yo eso? ¿Qué es lo que yo aquello? ¿Por qué? ¿Qué es lo que encontraste en tu siervo desde el día en que me presenté a ti hasta el día de hoy, para no dejarme ir luchar contra los enemigos? Le está echando en cara, ¿verdad? Le está diciendo a Aquís, va a pepear. Se va a ir con el no allá, ajá, a tu lado siempre. Pero si decíamos que es Dios el que interviene, Dios el que dirige la historia, los libros históricos, entonces quiere decir que aquí también
el autor sagrado está entendiendo. ¿Entendés ahí? Oye, esa guay. No, lo que está haciendo David es nada más que encender plenamente con los valores y principios del Evangelio aquello que no está funcionando. Aquello que no está funcionando. Aquí, cuando le dice, puedes regresar, vete en paz, para no disgustar a los príncipes filisteos, que sí que son ellos los que no me quieren. Y tal cual, porque eso era justamente lo que sucedía. Entonces él reacciona, pero yo siempre hice lo bueno, a ver qué hice de malo contra usted, contra vos. Pero ¿qué he hecho? ¿Qué encontraste en tu siervo? Desde el día en que me presenté a ti hasta el día en que justamente me presenté hasta el día de hoy. Para no dejarme ir, luchar contra los enemigos de mi Señor el Rey. Entonces, queridos amigos, siempre nosotros vamos descubriendo elementos muy significativos para nosotros también, para ponerlo en la práctica. Aquí respondió David, yo sé que tú eres tan confiable como un enviado de Dios. Tan confiable. Bueno, eres tan confiable. Eso es lo que le dice a David. Eres un Señor tan confiable. Confiamos en ti, confiamos en tu capacidad física, en tu capacidad intelectual, en tu capacidad sobre todo espiritual, para llevar adelante todo esto. Pero los jefes filisteos no quieren que vayas al combate con ellos. Entonces los jefes filisteos, hablando de Botaye, Séramo, y aquí no hay ningún problema, no verás porque sé tu lealtad allá, ¿no? Y aquí también le está diciendo, ayuda a tu ave, que tu aguaya haré muy ahí, orden y disciplina, y venga mi o lo que sea contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos se portaban mal contigo. Eso sería lo sencillo. Yo portaba ahí en día. Ande diga tú de continuo, ves. De sana y vale ya por ahí. Y bueno, así que queridos amigos, cuando nos está diciendo este versículo 9, aquí respondió David, yo sé que tú eres tan confiable. David, tú eres tan confiable. Qué bueno que es. ¿En quién confiamos? ¿En qué persona confiamos? Nosotros estamos hablando de toda una familia. ¿Será que hay algo que nos ayuda a confiar en los otros? Confiable como un motivo para entender que tú eres un enviado de Dios. Tú eres un enviado de Dios. Libro histórico, característica. Es Dios el que actúa. A ver, entonces ya es amor. Por lo menos como el autor sagrado nos está mostrando. Tú eres un enviado de Dios. Por lo tanto, tenés que ayudar, ¿verdad? Yo sé que tú eres tan iluminada, pero sin embargo, aquí el Dios le huye la gente y sobre todo también el hecho de mirar y ver cuál es, dice, el combate. ¿Por qué es que ellos no quieren? ¿Por qué ellos no quieren? Vamos a mirar un poco. ¿Cuál es ese combate? Va el año en el va ella el año de entonces ya es acá de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el combate? Así que mañana levántate temprano tú y los súbditos de tu Señor, que viniera contigo al despuntar de la mañana. Muy bien, queridos amigos, entonces estamos mirando esta parte muy interesante, el capítulo 29. Estamos en los versículos 1 al 11. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando el capítulo 1 de Samuel, desde los versículos 1 al 9. Y ahora les dejo la bendición del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.